Tras la participación de Carlos Alvarado Reyes en las justas olímpicas de Montreal 1976, Costa Rica estuvo silenciada en la modalidad del ciclismo para los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, Los Ángeles 84, Seúl 88 y Barcelona 1992. En ninguno de esos Juegos, Costa Rica pudo clasificarse a estas justas olímpicas. De la mano de Andrés Brenes Mata, en Atlanta 1996, Costa Rica logró clasificarse en una modalidad dentro del ciclismo que era desconocida todavía en mucho para el aficionado de Costa Rica, el ciclismo de montaña. Sin embargo, Andrés Brenes ya llevaba 2 años contratado por el equipo Richie y estaba al más alto nivel en el ciclismo europeo. Ese roce internacional le permitió al Nacional pelear hasta los últimos kilómetros de la competencia por la medalla de plata y de bronce que iba luchando frente a Thomas Friesneck, su compañero de equipo en la escuadra de Richie. La historia la conocemos. Al final una caída nos alejó y dejó a Brenes Mata ubicado en la 6ª posición. La historia desde adentro, cómo la vivió, la vamos a repasar en este resumen de la mano de Andrés Brenes. Con Thomas en la 2ª y 3ª posición. Hay un video, por cierto, que ya aquí lo estamos observando. En ese triple tenemos, si ustedes observan, en el primer vuelo teníamos un problema con el pedal, se nos zafaba el pie. Cuando a mí se me zafa el pie, trato de, obviamente, disminuir la velocidad que traía, que era bastante considerable, no lo puedo lograr hacer y obviamente me caigo bastante fuerte. Y en ese momento Andrés Brenes se reincorpora nuevamente a la carrera y pasa a meta en la posición 27. Y a esos 2 kilómetros estábamos en la posición 4, es decir, nunca en mi vida tuve una recuperación más grande que esa. Segundo, tercero, se cae y cae a la posición 27, luego faltando 2 kilómetros yo estoy en la posición 4 y termino en la posición 6 porque me sobrepasa, digamos, esos 2 italianos que estaban ahí, pero queda un grado de satisfacción. No ganamos la medalla, pero sí quedó un grado de satisfacción porque fuimos, digamos, competitivos, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ser competitivo una cosa y participar es otra. Andrés, ¿qué pensaba cuando iba? O sea, me imagino, obviamente, usted estaba concentrado en la carrera, pero sentir que está peleando la medalla olímpica, y es que días antes Claudia nos había dado el oro, ¿verdad? O sea, hubiese sido unos Juegos Olímpicos de ensueño, con 2 disciplinas diferentes, pero en ese momento, cuando estaba peleando el bronce, o el segundo lugar, la plata inclusive. Hay que tener control de esas sensaciones, ¿verdad? Obviamente hay una emoción, porque en mi carrera en los Juegos Olímpicos habían 45,000 espectadores viendo eso. Alrededor tenía unos costarricenses, que hasta hoy todavía me recuerdo de ellos, corriendo al doctor Murillo Cusa igual extasiado de la alegría y de la emoción de ver ese momento de competencia, y obviamente uno lo tiene, pero lo tiene y lo trata de trasladar hacia los pedales, hacia lo que requiere prácticamente, y ya cuando uno sobrepasa la raya, como que entras en una éxtasis de decir, bueno, ¿qué hice? ¿Dónde quedé? ¿Qué pasó? Y obviamente nuevamente yo digo, creo que fue bastante bueno. No para Andrés Brenes, yo creo que para el país, es un tema país, era un tema, digamos, de generar lo que yo siempre he dicho, mi país tiene talento. Pero usted se metía en ese momento para hacer una cuña dentro de los europeos, porque al final termina haciendo un 6º lugar y en un momento terminaba a punto de ser podium de Juegos Olímpicos. ¿Cómo se compensaba eso, Andrés? La falta de recursos y toda esa historia que se conoce para hacer, como quien dice, esa cuña dentro de los europeos. Sueño, creer en las capacidades mías sin ser prepotente, ¿verdad? Que eso es otra cosa, sino creer y soñar con que se podía. Es decir, constantemente. Yo antes decía que la palabra profesional era un tema lindo de escuchar, y de hecho entre mi época habían corredores que decían ser profesionales, pero que después ya tuve un poco más de comprensión, como lo tiene André en este momento, que el profesional es porque tiene que tener el profesionalismo personal de prepararse de la mejor forma, de cuidarse de la mejor forma y de dar el mejor resultado por su marca patrocinadora, que en la mayor parte de los casos tenemos o tienen las personas que son profesionales en algún momento de su vida. Nosotros, y tengo que reconocerlo, Andrés Brenes no era el más habilidoso, no era un André Fonseca que tiene una habilidad natural él como tal,
pero tenía otras capacidades y otras virtudes que me permitían meterme ahí, como dice usted, una cuña entre los europeos y entre esos grandes nombres del ciclismo montaña de la época de los 90 que marcaban sin duda alguna una historia dentro de un deporte que en ese momento era el más importante, más que ruta yo creo, porque las compañías de fabricantes de bicis en ese instante yo se lo puedo asegurar que vendían de 10 bicicletas, 9 eran de ciclismo montaña. Dejar de recordar lo que fue Costa Rica en su primer pedalazo de Juegos Olímpicos y todo lo que vivieron esos primeros hombres que dieron ese paso al frente para que luego vinieran todos los demás, ¿verdad? Y luego escuchar cómo Costa Rica fue avanzando. Al fin y al cabo es un avance y lo que usted hizo y ahora lo que hace Andrei Amador, digamos, a nivel profesional. Sí, yo creo, y yo voy a decir algo que siempre lo he dicho, yo creo que cada momento tiene su ciclista. No es posiblemente el mejor, porque si usted ahora hablaba de Soto, que le tengo un gran respeto, es decir, era una época muy arcaica, muy de coraje, ¿verdad? Es decir, no había un método de preparación. Sí, eso yo digo que cada uno tiene su historia, cada uno yo creo de que los Sánchez, que los Sotos, que los Alvarado, que los Palacios, que los Zúñiga, que posiblemente los Brenes, que Federico Ramírez, que José Adrián Bonilla, que Andrei Amador, todos van marcando una historia dentro del deporte costarricense, en este caso del ciclismo, y promueven la decisión de chiquitos y chiquitas a ser ciclistas, que es al final lo que a uno como deportista le queda. Es decir, si usted me dice a mí cuál es el mejor pago, es posiblemente que en mi etapa promovía mucha gente a ser ciclista, y eso es lo que hacen, digamos, los referentes del momento. Evidentemente, usted me dice a mí, ganar etapas del Giro, ser líder del Giro, es sueño, eso es un sueño, no hay duda, pero también respeto muchísimo a esos históricos como José Luis, que prácticamente, si usted comenta, a esa gente, la tecnología no estaba de su lado, eran pantalonetas de lana, camisas de lana, forros de pantaloneta de cuero, se abrían sus partes íntimas prácticamente en la primera etapa de una vuelta y sufrían toda la vuelta, y eso es de muchísimo coraje que el tico lo tiene. Se nos olvida un poco de vez en cuando a los deportistas sacarlo, pero que lo tenemos. Por eso yo digo que cada uno tiene su historia. Mi país tiene gente que en algún momento de la historia, Molina gana una maratón en Los Ángeles, los patines también son protagonistas, es decir, hemos tenido historia interesantísima de captar. Yo veo a Leo Chacón competitivo, veo a Neri Brenes competitivo, y es porque tenemos ese talento. Lo que pasa es que ¿por qué no hay tantos? Porque la estructura de desarrollo del deporte costarricense obviamente nos está haciendo falta una mejor planificación para que haya muchos atletas de alto rendimiento en ese nivel. Bueno, no hay duda alguna que a nivel deportivo, en cualquier disciplina, Juegos Olímpicos es la máxima aspiración que debería tener un atleta, y en lo personal obviamente fue así. Eran unos Juegos especiales, dado de que era la primera participación del ciclismo de montaña en Juegos Olímpicos. Teníamos ya en ese momento 2 años de tener experiencia con el lote profesional, y evidentemente pues queríamos hacer algo diferente a lo que usualmente veníamos tratando de hacer, y yo creo que se logró de una u otra forma. Es decir, Perdón, Andrés, nada más para los que quizás están más jóvenes, usted ya tenía 2 años de estar corriendo con el equipo Richie, como usted bien lo enfoca, o sea, con Richie, usted hacía lo que hace hoy Andrei Amador, que era correr a nivel profesional. Sí, esto, digamos, permitía obviamente tener una participación a nivel de Copas del Mundo, eventos internacionales de primer nivel, campeonatos del mundo también. Es decir, teníamos la posibilidad de estar codo a codo con esos atletas de primer nivel del mundo. Y nuevamente recalco, es decir, Juegos Olímpicos era un sueño para cualquier atleta, y para mí no cambiaba ese sueño. Sin discusión alguna, el ciclismo en toda su historia de justas olímpicas ha tenido su página más brillante escrita a pedalazo por parte de Andrés Brenes Mata, aquel 6º lugar que aún hoy seguimos recordando en la historia de Costa Rica en el ciclismo de los Juegos Olímpicos.